Hechos capítulo 10. Extraeremos de este especial capítulo enseñanzas que dejarán huella en nuestra vida conforme a esta historia de Pedro y Cornelio, un centurión romano, un hombre que fue impactado por el Evangelio y que hizo mello para con su familia y para todos los que estaban con él. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Cesarea actualmente queda muy cerca de la ciudad de Tel Aviv. Allí había un hombre con autoridad, un centurión, que hacía parte del ejército del Imperio Romano. Un hombre que fue sumergido en el Evangelio. Comenzó a orar a Dios de costumbre, a dar dádivas, a tener una vida dadivosa, una vida generosa. Y en una de esas, en una hora especial donde se solía orar, los judíos lo hacían a la hora de la tarde, la hora 9, tipo 3 de la tarde, se le aparece un ángel y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí extraemos que las oraciones, cuando se hacen de acuerdo a esa voluntad perfecta, hacen un impacto especial al reino de Dios. Pero también nuestras dádivas, nuestras limosnas, nuestras generosidades. Dice aquí que las generosidades, las limosnas serán recordadas por nuestro Dios. Pero también le dice: manda hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel que hablaba con Cornelio, y éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Es decir, que él también había impactado todos los soldados, o muchos soldados que estaban con él. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro paralelamente subía a una azotea para orar, cerca de la hora sexta, tipo 12 del mediodía. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y en este éxtasis vio los cielos abiertos y en esos cielos descender unos lienzos donde estaban impregnados una serie de animales y todos en relación con lo inmundo. Vio reptiles, aves, es decir, que vio buitres, vio reptiles, vio animales cuadrúpedos como el perro y como otros más considerados inmundos. Pero a la misma vez escucha una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come, dice ahí el verso 13. Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no le llames tú común o inmundo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que ese centurión llamado Cornelio estaba clasificado de entre los gentiles. El pueblo de Israel clasificaba a toda persona que no era judía como gentil. La palabra gentil significa sin Dios, pero también era catalogado perrillos, también se les catalogaba como inmundo. Y Pedro nunca iba a ir a la casa de Cornelio a predicarle, porque él pensaba que el evangelio era exclusivamente para el pueblo de Israel, pero nunca se imaginó que Dios había extendido su misericordia a un pueblo que no era su pueblo. Y fue la única manera mostrarle la misericordia
porque en ese lienzo representaba la iglesia futura, esa iglesia gentil que se va a clasificar los creyentes que van a recibir a Cristo y que van a ser parte del cuerpo de Jesús llamada la iglesia. Allí Pedro ve eso. Lo que yo he santificado no lo llames común. Hoy en día el factor común es la mediocridad. Lo común es sinónimo de mediocre. Cuando Dios nos santifica, nos clasifica para Él, nosotros salimos de ese gran número de mediocres para convertirnos en personas extraordinarias por su infinita gracia, por su naturaleza divina. Aquí vemos cómo Dios le muestra su misericordia. A la misma vez prepara a Cornelio y a la misma vez prepara a Pedro. Pedro ve en visión 3 hombres que vienen a llamarle y que no se niegue a ir con ellos. Y dice en el verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la cual ustedes han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír su palabra. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos. En otras palabras, una casa de familia, un ministerio en las casas se preparó aquí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo: mira, yo soy un hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que habían reunido. Esto fue un impacto para Pedro. Él le dijo: vosotros sabéis que es abominación nosotros tener trato con extranjeros. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho venir, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro comenzó a disertar, a hablar respecto a todo lo que es la justicia, hablar y anunciar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Comenzó a hacer referencia que Él es el Señor de todo. Comenzó a hacer referencia que el Espíritu Santo ungió a Jesús y que hizo muchos bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Nuevamente vuelvo y aprovecho esta oportunidad. A los testigos se les llamaba los que evidenciaron la resurrección de Jesús. Nosotros también somos testigos, porque la evidencia de la resurrección de Jesucristo está en el poder, está en la transformación, está en el nuevo nacimiento, está en las sanidades, está en todo lo grandioso que nosotros vemos de parte de Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonios todos los profetas,
Es decir, que todos los profetas, todos ellos apuntan siempre en dirección a Jesucristo. Y dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermoso esto. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí comienza a nacer la iglesia, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días más. Impactante, grandioso lo que hemos acabado de leer. Esto es vida de evangelio. La dimensión que estamos comenzando a evidenciar, a vivir, se llama la gracia de Dios, la resurrección y la vida en el Espíritu. Son las tres columnas fuertes del cristianismo: la bendita y gracia de Dios, la resurrección y la vida de Espíritu. Que tengan todos un excelente día y estaremos mañana con el siguiente capítulo.